Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las palabras del profeta terminan con una frase que suena como un clamor: arrepiéntanse y vivirán. Dios desea expresar su amor en el perdón, antes que en su justicia. Si tuviéramos esa experiencia de Dios, nos acercaríamos a Él con confianza y con mucha humildad, y sobre todo con alegría por haber sido perdonados. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo,
la persona que peca, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no participa de las comidas sagradas en las montañas y no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo y no se acerca a una mujer en los días de su menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente en los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá, oráculo del Señor. Pero si engendra un hijo ladrón y sanguinario, que hace alguna de esas cosas, este hijo no vivirá a causa de todas las abominaciones que cometió, morirá irremediablemente y su sangre recaerá sobre él. Por eso, casa de Israel, yo los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, oráculo del Señor. Conviértanse y apártense de todas sus rebeldías, de manera que nada los haga caer en el pecado. Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías que han cometido contra mí y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué quieres morir, casa de Israel? Yo no deseo la muerte de nadie, oráculo del Señor. Conviértanse entonces y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y oraba sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de hoy, aquí de nuevo los protagonistas son los niños. Ciertamente que cuando hablamos de los niños, estamos hablando de la sencillez, estamos hablando de ese niño que viene con un corazón siempre abierto. El niño pues es así, lleva un endúo y ya, todo es nuevo. Y sobre todo con una sencillez y con una apertura del corazón. Y entonces le traen a estos niños a Jesús para que les impusiera las manos.
Recordemos, y termina justamente diciendo, y después de haberles impuesto las manos, Jesús se fue de allí. El imponer las manos. Siempre en la Biblia, el tocar, el imponer las manos, significa humanidad, significa cercanía, significa el transmitir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos. Es el signo más grande y más lindo que nosotros podemos expresar como personas. El tocar, ¿verdad? El tocar significa un compromiso con la otra persona. Por eso es que recuerden, por ejemplo, cuando vienen algunos enfermos, se arrodillan ante el Señor, ¿verdad? Y le dice ahí, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Jesús extiende la mano, les toca, es decir, les transmite fuerza, les transmite poder. Pero ¿cuál es esa fuerza y cuál es ese poder que Jesús está transmitiendo? No es nada más y nada menos que su propia humanidad. Nosotros cuando queremos a una persona, o cuando una persona está un poco desanimada, o cuando una persona está llorando, enseguida la agarran, la abrazan, o lo que sea, ¿verdad? O sea, significa mucha humanidad. Primero, luego esto. Para que Jesús les transmita, entonces, necesitamos ser tocados por Jesús, porque el ser tocados nos cura interiormente. El ser tocados por la gracia de Dios es lo que nos da la gracia necesaria también para que nosotros seamos personas muy humanas. Esto también creo que la psicología, ¿verdad? Y o algunos de ustedes que son más especialistas en esto, que la psicología te dice también que todo lo que es el tocar, el sentir, es lo que después te da una capacidad de poder ubicarte en el mundo. Oigo, ella de la psicóloga, siempre ando poco y aquella ando poco y que todo vivió entre maderita y algodoncito. Después atecu o y pan atecu noñe doiqueya dentro del ambiente del mundo, ¿verdad? De la creación. Y porque parece que no tuvo esa relación con el mundo, do poco y lleva. O sea, no llegó a insertarse dentro del mundo. De ñasebe cahuire o lo que sea, ya poco la huire, pea, ñamonañan de yurure, cualquier cosa ñatantear, gatear, todas esas cosas. Bueno, aquí este significado, queridos amigos, tan antropológico y tan humano, nos está diciendo que el Señor por eso les dice, dejen que los niños vengan a mí. Los toca, los bendice, les transmite humanidad. Peña de ñecote ahí, peñan de yara ya topo comía ahí, peñan de acare, topo comí, peñan de coeres, a topo cobeñan de are lleva. Para que seamos más humanos, para que nos ubiquemos dentro del mundo. Catujanguaisha, a no coñan de la zombie, sino que estoy coñan de personas humanas que se dan cuenta de la necesidad de dónde está viviendo y con quiénes está viviendo. Así que pidamos hoy esa gracia en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que trabaje con firmeza por el anuncio del reino y al servicio de la humanidad, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los laicos comprometidos, para que sirvan con generosidad y conserven la unidad en el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que fomenten la participación de los niños en el encuentro con el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios de bondad,
escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún
esperanza